Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. Esta frase no fue pronunciada para un hombre seguro. No fue dirigida a alguien que se sentía preparado, fuerte o emocionalmente estable. Fue dicha a un hombre que dudaba profundamente de sí mismo, que cargaba miedo, inseguridad y una sensación constante de no estar a la altura del llamado que estaba recibiendo. Moisés no estaba buscando propósito cuando Dios lo llamó. Estaba sobreviviendo. Estaba viviendo días repetidos, silenciosos, aparentemente sin dirección. Y aún así, fue en ese estado interno, no en un momento de gloria, cuando el llamado ocurrió. La mente humana tiende a creer que primero debe sentirse lista para avanzar. Busca control, certeza y garantías antes de obedecer. Pero la sabiduría bíblica revela un patrón completamente distinto. El llamado no espera a la seguridad emocional. La seguridad se construye durante el camino. Por eso esta historia sigue siendo tan actual, porque toca una herida silenciosa que muchas personas cargan hoy. La sensación de que todavía no son suficientes, de que aún no están listas, de que algo dentro de ellas necesita arreglarse antes de comenzar. Este mensaje no es una invitación a actuar por impulso. Es una invitación a comprender el valor del proceso interno, a reconocer que la verdadera sabiduría no elimina el miedo de inmediato, sino que enseña a caminar con él sin dejar que gobierne las decisiones. Tal vez tú también has postergado pasos importantes, esperando sentirte más seguro. Tal vez has confundido prudencia con parálisis. Tal vez has esperado una señal externa cuando el proceso ya estaba ocurriendo por dentro. Detente por un momento. Escucha esta historia con calma. No como un relato antiguo, sino como un espejo. Porque, de una forma silenciosa y profunda, la historia de Moisés también habla de cada persona que fue llamada antes de sentirse lista. Moisés no comenzó su historia en el desierto. Su vida estuvo marcada por la tensión desde el primer día. Nació bajo una sentencia de muerte en un tiempo donde su pueblo era perseguido y reducido a esclavitud. Antes de tener conciencia ya vivía en peligro. Fue salvado de las aguas y llevado al palacio del faraón. Creció rodeado de poder, educación y estructura. Aprendió el lenguaje del liderazgo, la estrategia del gobierno y la lógica de la autoridad. Externamente, parecía preparado para grandes responsabilidades. Internamente, algo nunca terminó de encajar. Moisés vivía entre dos mundos. No era completamente egipcio, pero tampoco vivía plenamente como hebreo. Esa división interna creó una identidad fragmentada. Y cuando la identidad está fragmentada, la mente busca compensar con acciones impulsivas. Al presenciar la injusticia contra su pueblo, Moisés reaccionó desde la emoción, no desde la sabiduría. Actuó antes de tiempo. Intentó resolver un problema profundo con una decisión precipitada. Y ese error cambió el rumbo de su vida. La huida no fue solo física, fue mental, fue emocional. El desierto representó la pérdida de todo aquello que definía su valor externo. Sin títulos, sin reconocimiento, sin aplausos. Durante años Moisés cuidó ovejas. Días iguales, rutinas simples. Silencio constante. Desde la neuropsicología sabemos que cuando la mente pierde validación externa, se ve obligada a confrontarse consigo misma. Y ese proceso, aunque incómodo, es profundamente transformador. En el desierto Moisés aprendió a escuchar, aprendió paciencia, aprendió a vivir sin depender de la mirada de los demás. Lo que parecía un retroceso era, en realidad, una reconfiguración interna. Dios no estaba ausente, estaba trabajando en lo invisible. Muchos abandonan en esta etapa, confunden anonimato con fracaso. Pero la sabiduría verdadera nace precisamente ahí, donde el ego se silencia y la mente se fortalece. Moisés no estaba perdiendo tiempo. Estaba siendo preparado para sostener un llamado que no podría ser cargado sin antes aprender a caminar en humildad. Cuando Dios finalmente habló, Moisés no respondió con entusiasmo. No celebró, no se sintió honrado.
Se sintió expuesto. El llamado no despertó seguridad, despertó resistencia. Porque el llamado no confronta solo el futuro, confronta la identidad. Moisés respondió con preguntas que revelaban su conflicto interno. ¿Quién soy yo para ir? No sé hablar con claridad. Y si no me creen, estas frases no eran simples excusas. Eran reflejos de una mente marcada por experiencias pasadas, errores y frustraciones no resueltas. Desde la neuropsicología, entendemos que el cerebro humano construye su identidad a partir de la repetición de narrativas internas. Cuando una persona falla, huye o es rechazada, el cerebro registra esa experiencia como una advertencia. Con el tiempo, esa advertencia se convierte en una etiqueta. No soy capaz, no soy suficiente, no es para mí. Moisés había vivido una caída pública y una huida silenciosa. Su mente asociaba liderazgo con peligro, autoridad con fracaso. Por eso el llamado activó miedo en lugar de confianza. Aquí ocurre algo profundo. Dios no confrontó la inseguridad de Moisés con argumentos lógicos. No le dio pruebas de que era capaz. No intentó convencerlo con razonamientos humanos. Dios respondió con presencia. La sabiduría bíblica no intenta fortalecer el ego humano, fortalece la relación con el proceso. El miedo de Moisés no significaba ausencia de fe, significaba conciencia de sus límites. Y esa conciencia bien dirigida se convierte en humildad. Muchos hoy confunden humildad con incapacidad. Pero la verdadera humildad no paraliza, abre espacio para aprender. El llamado no elimina el miedo. Lo reordena. Moisés no necesitaba sentirse seguro. Necesitaba dejar de mirar solo su pasado. Cuando la mente deja de girar alrededor del error antiguo, se vuelve capaz de sostener nuevas responsabilidades. Y ese cambio no ocurre de un día para otro. Ocurre cuando la persona decide caminar, aún sin claridad total. La respuesta de Dios a Moisés no fue una explicación extensa. No fue un discurso motivacional. No fue una promesa de facilidad. Fue una frase corta pero profundamente estructurante para la mente humana. Yo estaré contigo. Con esas palabras, Dios no eliminó las limitaciones de Moisés. No corrigió su forma de hablar. No borró sus recuerdos de fracaso. Simplemente cambió el punto de apoyo de su seguridad. La mente humana suele buscar confianza dentro de sí misma. Busca sentirse fuerte antes de actuar. Busca certezas internas antes de obedecer. Pero la sabiduría bíblica invierte ese orden. No enseña a confiar en la propia capacidad, sino en la constancia del acompañamiento durante el proceso. Aquí hay una verdad profunda que transforma la percepción del llamado. La preparación real no siempre se siente como preparación. Muchas veces se siente como repetición, como espera prolongada, como silencio. El desierto no era una interrupción en la vida de Moisés, era el aula. Durante años, sin saberlo, Moisés estaba siendo entrenado emocionalmente. Aprendía a liderar sin aplausos, a escuchar sin responder de inmediato, a sostener responsabilidad sin necesidad de reconocimiento. Desde la neuropsicología, sabemos que el cerebro se fortalece cuando aprende a tolerar la frustración y la incertidumbre sin entrar en pánico. Ese tipo de fortaleza no se desarrolla en momentos de éxito rápido, sino en procesos largos y silenciosos. Dios no apresuró a Moisés, respetó su ritmo interno, porque un llamado grande exige una mente estable, y la estabilidad no se impone, se construye con el tiempo. Aquí está uno de los principios más ignorados de la sabiduría. No todo crecimiento es visible. Muchos abandonan procesos porque no ven resultados inmediatos. Confunden lentitud con estancamiento. Pero Dios trabaja de forma progresiva, no impulsiva. La obediencia diaria de Moisés, incluso cuando parecía insignificante, estaba formando la base emocional necesaria para sostener un pueblo entero. Nada fue desperdiciado, nada fue acelerado. El proceso no retrasó el llamado. El proceso hizo posible que el llamado no destruyera a quien lo recibiría. La historia de Moisés no quedó atrapada en el pasado. Se repite todos los días.
de formas distintas, en la vida de personas comunes. Hoy muchos no viven en desiertos físicos, pero caminan en desiertos internos. Personas inteligentes, capaces, con potencial evidente, pero paralizadas por una sensación constante de no estar listas. La mente moderna fue entrenada para buscar resultados rápidos, validación inmediata y seguridad emocional antes de actuar. Pero la vida real no funciona así. Desde la neuropsicología, sabemos que el cerebro humano evita lo desconocido porque lo interpreta como amenaza. Por eso, cuando alguien se acerca a un nuevo nivel de responsabilidad, la mente activa mecanismos de defensa, duda, procrastinación, autoexigencia excesiva, comparación constante. No es falta de capacidad, es protección mal dirigida. Moisés no estaba huyendo de Egipto solamente. Estaba huyendo de una versión de sí mismo que aún no sabía sostener, y muchas personas hoy hacen lo mismo. Odian proyectos, postergan decisiones. Esperan sentirse más seguras, más preparadas, más confiadas, pero la sabiduría no llega como una emoción repentina. Llega como una construcción diaria. La claridad no precede al movimiento. La claridad nace del movimiento. Quien espera sentirse listo casi nunca comienza. Quien comienza con intención, aprende en el camino. La Biblia nunca presenta la sabiduría como un evento aislado, sino como un camino que se recorre paso a paso. Por eso, las personas que desarrollan estabilidad emocional no son las que nunca dudan, sino las que aprenden a no obedecer a la duda. Moisés aprendió a caminar aún con inseguridad, a obedecer aún con temor. Y con el tiempo, esa obediencia constante reorganizó su mente. Hoy, el mayor desafío no es falta de información, es falta de dirección interna. Cuando la mente no tiene estructura, se dispersa, se cansa, se bloquea. Pero cuando una persona aprende a nutrir su mente de forma consciente, día tras día, comienza a desarrollar una fortaleza silenciosa que no depende de circunstancias externas. Y esa fortaleza cambia la forma de vivir, decidir y avanzar. Hay etapas de la vida que no hacen ruido, no generan aplausos, no producen resultados visibles inmediatos. Son etapas de silencio. El desierto de Moisés no fue solo un lugar físico, fue un estado interno, un tiempo donde las distracciones se reducen y la mente queda frente a sí misma. Desde la neuropsicología, sabemos que el cerebro necesita espacios de pausa para reorganizar pensamientos, integrar experiencias y generar claridad profunda. Sin silencio la mente solo reacciona, con silencio la mente aprende. Durante años Moisés caminó en ese silencio. Aprendió a observar, a escuchar antes de hablar, a esperar antes de actuar. Esa espera no fue pasiva, fue formativa. Hoy, muchas personas temen el silencio porque el silencio confronta. Confronta expectativas, heridas, frustraciones y deseos no cumplidos. Por eso, la mente moderna busca ruido constante, pantallas, opiniones, comparaciones. Pero el crecimiento real ocurre cuando el ruido se apaga. Imagina por un momento si Moisés hubiera rechazado esa etapa, si hubiera interpretado el silencio como abandono. Nunca habría desarrollado la estabilidad emocional necesaria para sostener la responsabilidad que vendría después. La sabiduría no siempre se manifiesta como una respuesta clara. A veces se manifiesta como una capacidad mayor de esperar sin desesperarse. Esperar sin perder dirección, esperar sin perder fe. El silencio no es vacío, es preparación. En ese espacio interno, la mente aprende a no depender de estímulos externos para sentirse válida. Y cuando una persona alcanza ese nivel de estabilidad, ya no se mueve por impulso, sino por convicción. Moisés no salió del desierto siendo más elocuente, salió siendo más estable. Y esa estabilidad fue lo que le permitió escuchar instrucciones, liderar en momentos de crisis y sostener decisiones difíciles sin desmoronarse emocionalmente. Tal vez hoy tú también estás atravesando una etapa silenciosa. Tal vez nada parece avanzar externamente, pero eso no significa que nada esté ocurriendo.
Las transformaciones más profundas siempre comienzan en silencio. La transformación de Moisés no ocurrió en un solo día. No fue el resultado de una experiencia intensa y aislada. Fue la consecuencia de una formación constante, silenciosa y progresiva. La sabiduría bíblica nunca se presenta como un evento repentino, sino como un camino que se recorre paso a paso, día tras día, decisión tras decisión. Desde la neuropsicología, entendemos que el cerebro humano se reprograma por repetición. Los pensamientos que se repiten se fortalecen. Las rutas mentales que se usan a diario se consolidan. Por eso, una mente sin dirección consciente termina siendo guiada por el miedo, la duda y la comparación. Moisés aprendió a reorganizar su mente a través de hábitos simples: escuchar antes de hablar, obedecer antes de entender completamente, caminar aun cuando el resultado no era inmediato. Esa repetición diaria creó estabilidad emocional. Hoy, muchas personas buscan cambios grandes, sin construir una estructura interna que los sostenga. Quieren claridad sin proceso, resultados sin constancia. Pero la mente no funciona así. La claridad surge cuando hay coherencia diaria. Cuando lo que se piensa, se siente y se hace comienza a alinearse poco a poco. La sabiduría práctica no exige perfección, exige presencia. Exige volver a elegir el camino correcto incluso después de días difíciles. Quien cultiva su mente con intención no depende de motivación momentánea, depende de disciplina emocional. Y esa disciplina no es rígida, es consciente. Moisés no se convirtió en líder porque nunca dudó, sino porque aprendió a no permitir que la duda dirigiera sus pasos. Ese mismo principio sigue vigente hoy. La persona que aprende a nutrir su mente diariamente desarrolla una fortaleza silenciosa que no necesita validación constante. Y esa fortaleza transforma la forma de decidir, de hablar y de avanzar. No se trata de acelerar el proceso, se trata de sostenerlo, porque aquello que se construye con constancia no se desmorona con facilidad. La historia de Moisés no termina con un instante de valentía. Termina con una comprensión profunda. La sabiduría que sostiene una vida no nace de un solo momento, sino de una construcción constante. Moisés no despertó un día sintiéndose completamente listo. Aprendió a caminar aun cuando la mente todavía dudaba. Aprendió a confiar en el proceso incluso cuando el camino no era claro. Y ahí está la enseñanza final. La vida no se transforma cuando desaparecen las dudas. Se transforma cuando aprendemos a no permitir que las dudas decidan por nosotros. Muchos buscan señales extraordinarias cuando, en realidad, lo que necesitan es dirección diaria. La mente humana se desgasta cuando vive de impulsos, pero se fortalece cuando encuentra continuidad. Por eso, la sabiduría bíblica nunca fue diseñada para ser consumida de una sola vez. Fue pensada como alimento diario, como guía constante, como una presencia silenciosa que acompaña cada decisión. Tal vez hoy no necesitas cambiar toda tu vida. Tal vez solo necesitas cambiar la forma en que nutres tu mente cada día. Pequeñas reflexiones sostenidas generan transformaciones profundas. Moisés no lideró porque era el más seguro. Lideró porque fue formado internamente para sostener la responsabilidad. Y esa formación comenzó cuando aceptó caminar sin tener todas las respuestas. Si esta historia resonó contigo, permite que no se quede solo en este momento. Las reflexiones que realmente transforman no buscan prisa, buscan continuidad. Tal vez este sea un buen momento para crear un espacio diario de sabiduría, un hábito silencioso que fortalezca tu mente y tu espíritu. Si este mensaje habló contigo, déjalo fluir. Compártelo con alguien que también esté en proceso. Y escribe en los comentarios en qué área de tu vida estás aprendiendo a confiar, incluso sin sentirte completamente listo. Algunos caminos no se recorren de una sola vez. Se construyen día tras día. Y cuando la mente aprende a caminar así, la vida deja de sentirse como una carga
y comienza a vivirse como un propósito en formación.